y Armando Silva. ¿Qué hay de nuevo en Infinita? En la 100.1, Palabras con Poder. Hace algunos días conocimos los resultados de la prueba PISA 2018, el programa para la evaluación internacional de los alumnos, que nos permite hacer un análisis bastante equilibrado respecto de cómo se encuentra Chile a nivel local, en términos de nuestra región, América Latina, y también a nivel internacional, si nos comparamos con el resto de los países, por ejemplo, de la OCDE. Resultados satisfactorios a nivel continental en lectura, primer lugar por sobre Uruguay, en matemática, bueno, los uruguayos están ahí en primer lugar, pero lo que sí es interesante revisar es el nivel de estancamiento de Chile en comparación con el desarrollo en años anteriores y también la posición a nivel internacional, ya decíamos, respecto de los otros países de la OCDE fuera del continente. Estamos en el estudio con Juan Pablo Ramírez, él es director de educación de la Fundación Educacional Seminarium. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Hola, tardes, gracias por la invitación. Hola, bienvenido. Juan Pablo, perdón, Connie, Dale, primero, dale. en general, saber brevemente de qué se trata finalmente la prueba PISA y cuáles son los elementos que están evaluados por este programa de evaluación, y cuáles son las puntuaciones, por ejemplo, para tener las notas, ¿no?, que se ponen cada uno de estos elementos. Sí, sin duda. Gracias por la invitación. Y en este mismo terreno de las representaciones que ustedes venían hablando, ¿qué representan los resultados que adquiere Chile? Es algo súper interesante de analizar y que hemos visto que no ha estado tan presente en el debate en las últimas semanas. ¿En qué consiste la prueba PISA? Se desarrolla cada 4 años, la toman países de la OCDE, nos representa la oportunidad de poder medirnos en comparación a otros países desarrollados y evaluar cuánto están progresando el impacto de nuestras políticas públicas, el rendimiento de nuestros estudiantes, y se toma a nivel de estudiantes de 15 años en comparación a otros países desarrollados. Chile, ¿cuáles son los principales hallazgos? Aparece en la última década con resultados bastante congelados. Y hay algunos índices también bastante preocupantes, a pesar de que en la década previa Chile venía ascendiendo a nivel de resultados. En la última década parece no moverse mucho en esta prueba que se hace cada 4 años. Y en habilidades de comprensión lectora, por ejemplo, 1/3 de nuestros estudiantes hoy día en Chile no están comprendiendo textos de una complejidad no tan alta. ¿Puedes repetir el porcentaje? 1/3 de los estudiantes en habilidades de ciencia y de comprensión lectora no están sabiendo resolver problemas de carácter básico. Y eso que Chile aparece primero en lectura a nivel latinoamericano. ¿Cómo será el resto? Entonces nos deja hallazgos que nos pueden tranquilizar en términos a la comparación con países locales, pero como nos solemos comparar y queremos compararnos con países desarrollados de la OCDE, ahí aparecemos bastante más bajo que otros países. En realidad ni siquiera encuentro que nos debería garantizar a nivel, alegrar a nivel local. Exacto. Porque sigue siendo 1/3. O sea, da lo mismo si claro, si en el resto fuera el 100%, no entiendo lo que lee, tremendo consuelo. Demasiado atingente ese dicho. Exacto. Y ahí lo que creemos como fundación, que estamos en un momento en el cual hemos avanzado muchísimo en políticas públicas, en una inversión que ha sido creciente. Todavía podemos analizar la política pública educacional en Chile como en una inversión baja per cápita respecto a países desarrollados, pero donde sentimos que el principal desafío tiene que ver con qué es lo que sucede dentro de la sala de clase. Es ahí donde creemos que Chile tiene mucho que progresar todavía. Cómo estamos desarrollando hoy día estudiantes con capacidad crítica y dándoles un espacio para su reflexión, para su opinión, y a través de aprendizajes que sean significativos para su vida. Creemos que ahí es donde hay una tremenda oportunidad. Sí, ahí es interesante ver qué es lo que han hecho otros países, ¿no?, que han tenido resultados bien exitosos en términos de proponerse un avance significativo y que lo han logrado. Uno ve aquí el avance de algunas ciudades chinas, donde hay realmente un aumento bien significativo, pero lo que han hecho también otros antes, de decir, por acá nos vamos a ir y esto es lo que nos va a generar resultados. ¿Qué es lo que hay que sacar de esos ejemplos? Absolutamente. Ahí tomar un par de iniciativas que nos llaman la atención y que estamos empujando mucho, tiene que ver con cómo posibilitamos que las aulas sean espacios para el aprendizaje cooperativo. Cómo podemos posibilitar que los estudiantes aprendan entre sí y donde el aprendizaje no sea mediado única y exclusivamente por la figura de un profesor que tiene que saberlo todo, sino un profesor está mucho más al servicio de facilitar los procesos. Vemos con muy buenos ojos, y es un poco lo que hemos tratado como fundación, traer expertices como la de David y Roger Johnson, que son 2 investigadores que hace 30 años comenzaron a hablar de esta figura del aprendizaje cooperativo, y que en países que hoy día muestran buenos resultados, como por ejemplo España, incluso Estados Unidos, e incluso Oriente, que ha apostado mucho a la occidentalización, sumándola al rigor de su cultura, vemos que la educación se avanza como un proceso no individualista, sino mucho más al servicio de los saberes de cada uno de los estudiantes.
pero eso igual supone un profesor en el centro del aula, ya no como el orador de esa clase, sino como el facilitador. Y yo me pregunto, ¿cómo están nuestros profesores en Chile para este desafío? Es lo que hoy día nos planteamos como desafío de la Fundación. Nosotros desarrollamos seminarios, congresos, instancias de reflexión con más de 2.500 profesores cada año. ¿Son de educación pública o de la educación privada? De privada? educación pública, de particular subvencionada y de particular pagada, por cierto, muy parecidos en 3 segmentos, de manera bien heterogénea en encuentro. Y muchas veces vemos un profesor que tiene las ganas, pero que se encuentra en circunstancias desafiantes en contextos vulnerables, o muchas veces desde la figura de un currículum nacional. Ustedes saben que en Chile tenemos un currículum único que llega a todas las escuelas, muy exigente, que deja poco espacio para horas lectivas y no lectivas, y el profesor un poco como tratando de lidiar con esta bola de nieve. Pero vemos con entusiasmo que también el Ministerio de Educación está empujando algunas de estas visiones. Ahora se va a avanzar en términos de aulas justamente cooperativas, para que los espacios físicos también favorezcan esta toma de relación entre estudiantes que tienen que aprender no solo desde lo que les dice el profesor. Estamos conversando con Juan Pablo Ramírez, director de Educación de la Fundación Educacional Seminario, a propósito de los resultados de la prueba PISA. Quiero volver un segundito al contexto, porque entiendo que a nadie le fue muy bien en esta prueba PISA. Y tú mencionabas España, y me acordé de haber visto un alegato de la reina Leticia en el tema del resultado de la prueba, y está la información de que España tuvo sus peores resultados en ciencia y se estancó en matemática. Pareciera que la tendencia al estancamiento en muchos resultados es bastante generalizada, entonces a lo mejor nos estamos castigando más de la cuenta, en definitiva, porque también entiendo que hay quienes tienen la visión de que hay algunas pequeñas cosas en las que estamos mejorando y que algunos cambios que se están haciendo, que están sobre la mesa de la discusión, debieran favorecer ese mejor resultado también. ¿Se puede tener una visión un poquitito optimista con ese prisma? Absolutamente, no? Absolutamente. Chile, si uno ve en perspectiva los resultados, se mantiene en un mismo promedio. La exigencia y ese castigo al cual tú mencionas, claro, tiene que ver con que no logramos llegar al promedio de esos países de la OCDE que deseamos, y es muy deseable efectivamente ajustarnos a un promedio de países que están desarrollados. Pero además no nos acercamos en inversión pública, pero no nos en acercamos educación, en inversión pública ni por lejos, ni de claro. cerca. No. Y un poco el foco de lo que yo planteaba anteriormente, este foco de lo que sucede dentro de la sala de clases al servicio del estudiante. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que avanzar en Chile en términos de calidad. Hemos avanzado en políticas públicas de primera generación en términos de cobertura, se ha avanzado en términos del sistema de aseguramiento de la calidad, la ley de inclusión va a favorecer mucho, pero tal como tú dices, son políticas que deberían tener su impacto dentro de las próximas examinaciones PISA. ¿Y ahí cuánto se avanzó en carrera docente? Porque hablábamos del rol del profesor, ¿no? Y lo importante es que tenga el tiempo para hacer esta preparación, de modificar la manera en que se hacían las clases hasta ahora. ¿Tenemos posibilidad de evaluar o todavía es muy pronto? Tenemos posibilidad de evaluar. Nosotros tenemos una visión crítica respecto a lo que se ha avanzado en esta materia, y lo conversábamos hace poco con un grupo de universidades. Hoy día a los profesores se les forma en temáticas que muchas veces no tienen que ver con las exigencias del mundo moderno. Cuando nosotros trabajamos con estos profesores distribuidamente de distintos tipos de dependencia, trabajamos en temáticas, por ejemplo, la de inclusión. Una inclusión no al servicio de las necesidades educativas especiales, sino todo tipo de inclusión. Trabajamos en aprendizaje profundo, en liderazgo para el cambio, trabajamos en enseñanza para la comprensión, en temáticas que muchos colegios vienen a buscar hacia nosotros, pero que hoy día las carreras de pedagogía no se pasan. Entonces ahí vemos una brecha importante respecto a en qué estamos formando nuestros docentes hoy día y qué esperamos de ellos. O sea, el tema tiene que ver, con las escuelas de pedagogía. Muchísimo, hay grandes oportunidades ahí. Ahora, sería injusto castigarlas a ellas. Yo creo que este es un desafío que asumimos las organizaciones sociales que hoy día trabajamos con un rol, el Estado y, por cierto, también las universidades. Ahora, aunque parezca un cuento de Borges, yo me pregunto también cuántos de los profesores entienden lo que leen, porque y no solamente los profesores, lo hago extensivo, digamos, a todo el público en Chile, porque si es que estamos hablando hace tantas generaciones o hace tantos años de que hay un porcentaje gigante de personas con este analfabetismo funcional y con baja comprensión lectora, bueno, eso no me queda tan claro que la universidad lo pueda remediar, lo pueda corregir, y por lo tanto me temo que hay profesionales, entre ellos profesores, que tampoco entienden lo que leen. Absolutamente. Hay datos bien preocupantes ahí. En examinaciones previas de PISA uno podía deducir que un estudiante hoy día de un colegio particular pagaba en segundo básico de educación municipal, está aprendiendo al ritmo de lo que uno lo hace saliendo de prekinder a primero básico en un particular pagado. Pero a su vez que un colegio de Shanghái de bajo rendimiento se nivela con los resultados de un colegio de alto rendimiento, un particular pagado en Chile.
Ahora, en comprensión lectora yo te sumo otro desafío ahí, que tiene que ver con las conexiones que establecen profesores con adolescentes de 15 años, o la desconexión que existe entre intereses culturales de un profesor y sus recursos bibliográficos, sus recursos de texto, y los intereses culturales que tiene hoy día un joven de 15 años. Ahí hay un inmenso camino por recorrer para ver cómo conectamos los intereses de la adolescencia con aquellos textos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tanta la brecha? ¿Por qué tan grande? Pasa que por ahí todavía nos seguimos quedando en términos de programas que son más clásicos. Notamos que el Ministerio ahora ha empujado mucho a través del programa Leo Primero, un conjunto de medidas que buscan entregarles herramientas para la enseñanza de la lectoescritura a los colegios, tanto en la transición desde kinder a primero básico como a nivel de los adolescentes. Pero adolecen de prácticas, de metodología. Este año, de hecho, el 2020 vamos a desarrollar un seminario de lectoescritura y muchos profesores y colegios particulares, municipales y subvencionados nos dicen: ¿cómo puedo enseñar mejor la lectoescritura? No manejo estrategias que puedan ser pertinentes. Hay desconexión respecto a lo que piden los estudiantes. Es un problema del que hay que hacerse cargo. Juan Pablo, englobando todo lo que está pasando, lo que hemos conversado acá, lo que está pasando a nivel país, por ejemplo, el Estado de Chile, no solamente el gobierno en particular sino que el Estado de Chile está trabajando correctamente en materia educacional para tratar de soslayar los problemas que quedan al desnudo de este tipo de evaluaciones, desde el punto de vista de... porque uno revisa la agenda, por ejemplo, educacional y se encuentra, claro, con algunos proyectos, algunos programas, pero lo que más ve, por ejemplo, temas de seguridad. Sí. Es casi como traspasada la situación en las calles a lo que pasa en los colegios. Entonces uno dice, a ver, ¿se está pensando en el trabajo de mejorar aún más la calidad de la educación en el Estado de Chile? Reitero, más allá del gobierno de turno. Sí, creemos que sí. Hasta hace algunos años atrás, a mí me tocó trabajar en dos gobiernos en el sistema de aseguramiento de la calidad, y uno ve que se empujó un sistema donde el ministerio descansó en distintos roles de otras organizaciones, porque antes era un monstruo que lo hacía todo, y hoy día tenemos una agencia de calidad que evalúa, una superintendencia que fiscaliza, un ministerio que apoya los establecimientos, un consejo que aprueba el currículum. Pero creemos que aún desde estos grandes cambios institucionales, el desafío hoy día es meternos en la sala de clase. No la institucionalidad, no los organismos externos, sino docentes, ajustando una mirada pertinente, pero concentrándose en un nuevo perfil de estudiantes hacia habilidades del siglo XXI. Y eso tiene que ver con otra forma de hacer las cosas. Porque si vemos la cobertura, Chile ya dio un salto en cobertura. Exacto. Que es súper significativo. Sí. En la escolaridad completa también, ¿verdad? Hoy día la escolaridad es obligatoria completa. Sí. Son cosas que probablemente nos encontramos con un montón de países que tienen resultados muy distintos a los nuestros. Y eso se refleja en que tenemos los primeros lugares de América Latina en prácticamente todo, menos en matemáticas, que estamos segundos. Sí. Entonces, en el vaso medio lleno, en el fondo están esas cosas, por lo tanto, claro, pareciera que tiene sentido que la estrategia es volcar la cuestión más a enseñanza de aprendizaje y a relacionamiento entre las salas de clases diferentes. Déjame darte un botón de muestra. Nosotros desde la Fundación lo que hacemos es trabajar con ciertos referentes internacionales para tratar de traer esos programas y mucha investigación aplicada. Entonces trabajamos hoy día con Michael Fullan, que es un súper referente en liderazgo, pero lo que él dice es liderazgo para el cambio, para lo que sucede dentro de la práctica pedagógica. Y estamos trabajando con Proyecto Cero, que es una iniciativa que comenzaron hace varias décadas en la Escuela de Educación de Harvard, que ellos dijeron: ¿cómo rompemos con este paradigma de una educación industrializadora, una educación que formaba para un perfil de competencias de un mercado laboral pasado? Hoy día lo que sabemos, no sé si han escuchado lo que dijo Universidad Singularity University, que el 2030 el 60% de los empleos hoy día ni siquiera los conocemos. No sabemos cuáles van a ser. Por tanto, ellos comenzaron a desarrollar toda una investigación respecto a la enseñanza para la comprensión. Y es súper clave, enseñanza para la comprensión, culturas del pensamiento, cómo creamos aulas que sean críticas y no cultivadas para la memoria. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Juan Pablo Ramírez, director de Educación de la Fundación Educacional Seminarium, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas tardes. Chao. 12 horas con 28 minutos, escuchamos de fondo